Metodología para el diseño de la estructura salarial. En el primer proceso podemos ver que nos dice que es el análisis y la descripción del puesto, recordando que este es un proceso que nos permite determinar las conductas, tareas y funciones que están comprometidas con el contenido del puesto de trabajo. Por proceso 2 vemos que es la evaluación del puesto, el cual determina la importancia de cada puesto en relación con los demás de la empresa, a fin de lograr una correcta organización y remuneración del personal. En este mismo proceso tenemos la formación y la capacitación del comité. Por siguiente tenemos la curva de la equidad interna, mercado de trabajo, costo de vida y análisis de la factibilidad económica, la determinación del posicionamiento, política de pago, estructura salarial y por último tenemos la evaluación del desempeño, en el cual este es un sistema que mide la forma objetiva e integral de la conducta profesional, las competencias, el rendimiento y la productividad, es decir, cómo es la persona, qué es lo que hace y qué es lo que logra. La estructura salarial depende de los siguientes aspectos, los cuales son el salario base, los complementos salariales y los pagos extra. Por salario base nos dice que es la parte de la retribución del trabajador, fijada por unidad de tiempo, de obra o ambas a la vez. Los complementos salariales nos dice que son cantidades adicionales al salario base. Y por último, los pagos extra nos dice que ese momento de cobro depende de lo que establezca el convenio colectivo entre el empresario y el trabajador. El análisis es el proceso por el cual se determinan y describen las tareas, deberes y responsabilidades que componen un puesto, así como los requisitos, conocimientos y condiciones que debe cumplir la persona que ocupará pues dicho puesto. Eh, para desempeñar bien las tareas, esta técnica sigue un procedimiento, el cual es clasificando las actividades en grupos homogéneos, delimitar fronteras, calcular y proponer conocimientos, habilidades, responsabilidades, entre otros, los cuales son necesarios para poder alcanzar el objetivo y de tal manera, si no se observan resultados, será difícil lograr objetivos organizacionales. El análisis de puestos se estructura en 4 áreas. El primero son los requisitos intelectuales, que tienen que ver con las exigencias del cargo en lo referente a los requisitos intelectuales que el empleado debe de poseer, pues para poder desempeñar el cargo de manera adecuada. Esto puede ser las experiencias, las aptitudes, entre otros. El segundo son los requisitos físicos, que tienen que ver con la cantidad y continuidad de energía y de esfuerzo físico y mental. Esto puede ser el esfuerzo físico, la capacidad visual, entre otros. El tercero es las responsabilidades, que es básicamente pues la responsabilidad que tiene el ocupante del puesto, como el del material, el dinero, con los documentos, el personal, entre otros. El cuarto son las condiciones de trabajo, que se refiere a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el trabajo y sus alrededores. Es como el ambiente pues que se obtiene en el trabajo y los riesgos que puede ocurrir. La evaluación de puestos requiere, antes que cualquier otra cosa, aceptar de que existe suficiente regularidad en la que la manera de trabajar se realiza para hacer pues comparaciones entre cada grupo de valor de los puestos. La evaluación de puestos tiene algunos objetivos como proporcionar bases técnicas para lograr una eficaz administración de sueldos y salarios, implantar datos precisos para alcanzar una correcta planeación y control sobre los costos de recursos humanos, crear una base para negociar cuotas de trabajo con el sindicato o con otras autoridades, reducir la rotación del personal, motivar al personal en la relación de sus objetivos y mejorar la imagen externa de la organización. El valor relativo de un puesto puede ser determinado comparándolo con otros en una organización o con una escala. Además, cada método se puede hacer sobre la base de los puestos en conjunto o sobre la base de los factores. Existen 4 métodos de evaluación. El primero es el método de graduación, que consiste en la realización de una escala de grados. Esta determina
el conocimiento y la experiencia. Se comparan los puestos según su importancia, ya sea en orden ascendente o descendente. El segundo es el método de alineamiento, que es la evaluación sencilla, ya que es sobre la base de su valor relativo. Utiliza la técnica numérica de promedio, es decir, para graduar los puestos que utilizan tarjetas que contienen especificaciones para cada puesto. La tercera es el método por puntos, que consiste en asignar cierto número de unidades de valor llamadas puntos, cada uno de los factores o subfactores que forman el punto, y así estableciendo un ordenamiento. La cuarta es el método de comparación de factores, el cual reúne los principios de la clasificación por puntos con el principio del escalamiento. Este es analítico porque los puntos son divididos en factores. La técnica de encuesta regional de salarios es un procedimiento que proporciona resultados confiables que permiten asignar salarios razonables y sobre todo correspondientes al mismo ambiente de sueldos y salarios de las organizaciones de la comunidad. También se considera una técnica de investigación que consiste en realizar un intercambio de información sobre salarios, políticas salariales, beneficios ofrecidos, comportamiento organizacional, etc. Al aplicar la encuesta se recomienda lo siguiente: investigar sobre el contenido de los puestos, no sobre el nombre de estos. Determinar el porcentaje de tiempo que implique cada obligación de puestos. Investigar los requisitos de la especificación del puesto que debe cubrir la persona que lo ocupa. Por ejemplo, la habilidad, responsabilidad, experiencia, entre otros. Y por último, considerar no solo los sueldos y salarios en dinero, sino también las compensaciones económicas y en especie. Aspectos previos a la encuesta. Se debe designar a la persona responsable para la realización de la encuesta. La investigación debe realizarse sobre el nombre del contenido del puesto y no sobre su nombre. Se debe considerar su salario más las compensaciones o prestaciones adicionales. Se debe seleccionar los puestos a evaluar en la encuesta y se debe considerar la cantidad total de sueldos y la cantidad total de prestaciones. Hablaremos del tema 2.5, que son establecimientos de franjas salariales. Como primero tenemos que es la política salarial. Este es un conjunto de principios y directrices que reflejan la orientación de la filosofía de la organización en la que corresponde a la remuneración a sus empleados. Cabe mencionar que la política salarial no es estética. Bien, ahora hablaremos de los reajustes salariales, que estos pueden ser reajustes colectivos, que son los que buscan restablecer el valor real de los salarios frente a los cambios de la coyuntura económica del país. Y después tenemos los reajustes individuales, que estos son los que complementan los ajustes colectivos y pueden clasificarse en reajustes por promoción, reajustes por adecuación y reajustes por méritos. En sí, el objetivo de estos es crear un sistema de recompensas equitativo para la organización y los empleados. El concepto de tabulador de sueldos y salarios es que es un documento que delimita los niveles máximo y mínimo para retribuir un puesto genérico de trabajo y permite flexibilidad a las dependencias y entidades para asignar sueldos a los cargos específicos de los mismos. Importancia: el propósito fundamental de contar con un tabulador de sueldos es el de dar certeza tanto a los directivos como a los empleados de que las remuneraciones salariales que se realizan están basados en un modelo equitativo y que eliminan al máximo grado posible las arbitrariedades y las preferencias. Estas tienen por objetivo implantar una metodología de evaluación de puestos que permita generar un tabulador que se base en las descripciones de los puestos que se evalúan y que realicen los ajustes necesarios en la estructura organizacional. Tienen por finalidad determinar y ponderar los salarios de contratación de nuevo personal, así como conocer las actividades que va a realizar dentro de la empresa y determinar los perfiles del puesto que requiere la empresa. En la contribución se evalúan otros elementos como son las necesidades del trabajador, que son fisiológicas, de seguridad, las sociales y las de reconocimiento, que las necesidades fisiológicas son pues necesidades biológicas y físicas. Esto quiere decir que el trabajador pueda levantarse
cuando lo necesite, para ir al baño, ir a comer, descansar, relacionarse con las personas. Si estas necesidades no se llegan a cumplir, el trabajador no se sentirá motivado a ir a la empresa porque no se siente bien. También tenemos las necesidades de seguridad, que estas son muy importantes dentro de una empresa, ya que estos quieren decir que necesitan tener la seguridad en su puesto de trabajo y tener los elementos de seguridad que le tiene que brindar la empresa para que él pueda desarrollar bien su trabajo sin ningún accidente. Las necesidades sociales son el poder conversar, tener un diálogo con sus compañeros de trabajos, ya sea para dialogar sobre los procesos, sobre cosas del trabajo, o sea, tienen que sentirse integrados a la empresa y con los compañeros. También están las necesidades de reconocimiento. Estas también son muy importantes dentro de una empresa porque se necesita que los trabajadores sean reconocidos por su trabajo y que les digan lo que está bien. Esto pues para poder subir su autoestima, y eso va a generar más producción en la empresa que la va a beneficiar. También los trabajadores no deben de pasar desapercibidos y tienen o los patrones y la empresa pues debe reconocerlo con incentivos, con recompensas, ya sea lo que la empresa decida. Otro de los elementos que es evaluado en la contribución son las posibilidades y la reglamentación legal, que en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que son obligaciones de los patrones pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes de la empresa o establecimiento. También nos dice que es esencial proporcionar a los trabajadores los útiles, los materiales y los instrumentos de trabajos que son necesarios para la ejecución de su trabajo, y así sucesivamente. Si estos ya no son funcionales para el trabajador, requerir a los patrones uno nuevo. También guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Esto pues es tratar a los trabajadores con respeto. También es expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia relativa a sus servicios. Esto ya sea para si lo requiere para otro tipo de trabajo o en otra empresa que él desee colaborar. El número 5 es conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, o sea, las elecciones del país, y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales. También se puede conceder el tiempo ya sea por causa de enfermedad o por otras razones que el trabajador considere muy críticas. También es el permitir la inspección y vigilación de las autoridades del trabajo que practiquen en su establecimiento para asesorarse del cumplimiento de que se estén cumpliendo las normas del trabajo y darle los informes que a su efecto sean indispensables como lo soliciten. También tenemos la política salarial y la encuesta salarial. En la política salarial lo que se evalúa son los conjuntos de orientaciones, que estos tienen como finalidad distribuir equitativamente las cantidades asignadas para retribuir al personal del trabajo. Esto haciendo hincapié con la habilidad, la responsabilidad, los méritos, la eficiencia y educación requerida para el desarrollo eficiente de las tareas que exige un puesto de trabajo dentro de una empresa u organización. Entonces, esto es decir que en la estructura organizacional que es el que determina el pago y los beneficios que recibirá cada empleado. Pues esto ya de acuerdo a las funciones que está realizando dentro de la empresa. En la encuesta salarial
Es una encuesta y pues sirve como herramienta en las empresas esto para determinar cuánto y cómo renumerar el personal. Esto es un proceso de recolección y de análisis de datos. Las encuestas salariales pues arrojan información estadística con diferentes parámetros de referencia como mínimos, máximos y el promedio, y otros pueden ser parámetros intermedios. Bueno, pues en esta encuesta también se reportan los sueldos en estos parámetros y otros tipos de compensaciones que que la empresa brinda al trabajador y que otorga a un grupo de personas. En general, pues esto se conoce como mercado. Bueno, continuamos con el tema 2.8, que es la evaluación del desempeño y su contribución al sistema de retribución. Para entrar un poquito más de lleno en el tema, empezaré dando un breve concepto de lo que es la evaluación del desempeño. Nos dice que es una apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto y su potencial de desarrollo futuro. El esfuerzo de cada individuo está en función del valor de las recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que éstas dependan del esfuerzo. Es decir, que la evaluación del desempeño consta en evaluar a los empleados formal e informalmente cada cierto tiempo según lo tenga establecido cada empresa. Esto con la finalidad de ver cómo va avanzando o mejorando el empleado en su área de trabajo. ¿En qué consiste la evaluación del desempeño? Bueno, principalmente consiste en el esfuerzo individual. ¿Por qué? Porque así es como se realizan las evaluaciones del desempeño. Se realizan individualmente a cada trabajador para ver cómo éste se va desempeñando en sus áreas de trabajo. Como podemos ver en la imagen, la palabra esfuerzo individual está rodeada de 5 puntos importantes. Tenemos el desempeño en el cargo y percepción acerca del papel desempeñado. Bueno, estos son de vital importancia para que se realice una buena evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque así vamos viendo cómo el empleado va avanzando en su trayectoria por la empresa. También tenemos el valor de las recompensas y la percepción de que las recompensas sucedan dependen del esfuerzo. Esto nos quiere decir que según el esfuerzo que el empleado realice individualmente en su área de trabajo, es como se le van a ir dando estas recompensas. Y por otro lado tenemos las capacidades del individuo. Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque cuando el individuo ingresa a la empresa trae una cierta cantidad de capacidades, y cuando se le realiza nuevamente una evaluación del desempeño, podemos ver cómo éste va avanzando, es decir, si tiene más capacidades en el transcurso que tiene la empresa, y si no es así, pues se va a ir trabajando para que el empleado tenga más capacidades y sepa desenvolverse de una mejor manera en su área de trabajo. Objetivos de la evaluación del desempeño. En la mayoría de las empresas, la evaluación del desempeño tiene dos principales objetivos. El primero es justificar la acción salarial recomendada por el supervisor, ya que en la evaluación del desempeño se marca todo lo que el empleado sabe hacer y lo que no sabe hacer, los conocimientos que tiene, y de ahí es donde se basan para poder darle un salario a cada trabajador. Segundo objetivo es buscar una oportunidad para que el supervisor reexamine el desempeño del subordinado y fomentar la discusión acerca de la necesidad de superación. Con esto nos referimos que si el empleado necesita un aumento de salario, se le tiene que volver a hacer una evaluación del desempeño. ¿Para qué? Pues para saber si el empleado ha tenido mejoría, si ha aumentado sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, y de ahí mismo irnos basando para poder estipular un nuevo salario.